Buenas tardes. Cuando me ofrecieron la posibilidad de hacer un TEDx, lo primero que hice fue llamar a mi madre. Mamá, no te lo vas a creer, me han ofrecido hacer un TEDx. Y claro, mi madre no está muy puesta en esto de Internet, así que le dije, mira, para que te hagas una idea de la magnitud del evento, ¿recuerdas el dicho de que antes de morir hay que hacer 3 cosas? Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Bueno, pues ahora hay que plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, actualizar diariamente un blog, subir un vídeo con más de 1 millón de visitas, ser trending topic, viralizar un meme, hacer un flash mob, un lip tap, un Harlem Shake y un TEDx. Bien, os presento a mi madre. Mi madre nació en un pueblo navarro llamado Lite en plena dictadura. Gracias a la gloria divina y al generalísimo recibió una educación abierta, horizontal y democrática al más puro estilo Summerhill, donde alumnos y profesores podían construir el conocimiento entre todos. Igualito que mi padre. Ellos, más que educados, fueron instruidos durante su infancia y adolescencia. Pero mi madre encontró en los libros una vía de escape a los muros de la escuela, libros en su mayoría prohibidos por las instituciones educativas del momento. Ya no hace falta llevar uniforme, pero la estructura del sistema educativo, la idea fundacional de que el conocimiento es algo que se asimila y se vomita en exámenes no ha cambiado del todo. Como señala Ken Robinson, seguimos en el paradigma de la educación industrial, donde nos llenan de información para luego saber si somos aptos o no. Si me preguntaran, John, ¿tú qué has aprendido durante tu periodo académico? Respondería, sin lugar a dudas, que he aprendido a aprobar exámenes. No me voy a acordar de nada, pero tú ponme un examen que te lo pruebo donde quieras y cuando quieras. Cuando llegué a la universidad me imaginaba que la cosa iba a ser diferente, ¿no? Me imaginaba esas clases donde la gente pregunta activamente, como en las películas. Me imaginaba haciendo cortometrajes y spots y que aquellos profesores iban a acercarme más a eso que siempre añoraba. Pero sin embargo me encontré tomando apuntes al pie de la letra, preocupado por dejarme alguna palabra. En mi caso fueron las partidas de mus en la cafetería, los libros y el cine, más el cine que los libros, mis vías de escape a la educación reglada. Enseñando, aprendemos. Cuando comencé mi andadura como profesor de universidad en la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, me prometí a mí mismo que haría todo lo posible por no perpetuar ese modelo educativo. Y no fue fácil al principio, supongo que sería por la presión inicial de que hace este mocoso de 25 años dando clase en la universidad, me dediqué a hacer presentaciones en PowerPoint. Pensaba, mientras tenga mi presentación estoy salvado, así ya no tengo nada que temer. Si me pierdo, solo tengo que leer lo que pone en la pantalla, así ya no tengo ningún problema. Sin darme cuenta me estaba dejando llevar por el miedo y estaba replicando todo aquello que detesté en su día. Eso me llevó a entender la idea de que el ser humano tiende a replicar el modo en el que le enseñan y que tenía que hacer un gran esfuerzo por salir de ese círculo vicioso. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Ya no necesitaría una presentación de PowerPoint donde esconderme. Empecé a interesarme por nuevas metodologías didácticas como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje cooperativo. Ahora se trataba de poner en marcha un proceso creativo donde alumnos y profesor experimentan, se expresan y evolucionan. Teníamos que aprender a trabajar en equipo, a tener unos objetivos comunes y a cooperar. A veces pienso que un profesor debería ser algo así como una especie de sintonizador de frecuencias positivas donde la gente se conecta y se inspira mutuamente. Más que como dadores de información, creo que jugamos un papel muy importante en la gestión de las emociones de la clase. Ayudadme a comprender lo que os digo y os lo explicaré mejor, decía Antonio Machado. Durante este viaje en búsqueda de atmósferas creativas y lejos ya de mis traumas educativos, me está tocando vivir, al igual que a mis compañeros docentes, una revolución tecnológica sin precedentes. A los que somos inmigrantes digitales y encima de letras, a los que hemos cambiado de canal con la punta del dedo gordo del pie, todo esto nos ha pillado un poco a trompicones entre Twitter, Facebook, Foursquare, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Tumblr, WordPress, Google+, Google Drive, Google Earth, Google... Facebook, WhatsApp, Skype, Ustream, 4chan, Vimeo, Evite, Stand de la Pop, The Pirate Bay, Infinity, Delicious. Y todas estas aplicaciones se supone que están para hacernos la vida más fácil. En fin, para que os hagáis una idea de cómo ha cambiado mi trabajo en los últimos 8 años. Yo solía ir a clase con 2 maletas vacías para recoger todos los guiones y storyboards que me entregaban. Hoy todos los trabajos de mis alumnos están colgados in the cloud. Antes les pedía una ficha con su foto y sus 5 películas y 5 libros favoritos para conocerles un poco mejor. Hoy les sigo a través de Twitter, Facebook, etc.
Antes la gente hacía cola para verme en tutorías, hoy charlamos a través de Hangout o Skype. Antes había ciertos estándares de popularidad más o menos discutibles. Hoy se preocupan por su índice cloud. Antes mis alumnos hacían exámenes, hoy organizan festivales donde ellos mismos premian sus mejores trabajos, sus mejores mashups, sus mejores screencasts, videotutoriales, webseries, etc. Antes la gente despotricaba de los profesores en la puerta del retrete. Hoy diseñan videojuegos donde se trata de matar al profesor. Bien, hay gente que no me tiene mucho cariño. Ha pasado mucho tiempo desde que el poeta griego Simónides de Ceos inventara el método Loci en torno al siglo V a.C. El método Loci es un sistema de memorización espacial que consiste en colocar información en itinerarios visuales para luego ser fácilmente recuperada. Durante siglos, grandes oradores como Cicerón, Quintiliano o Séneca el Viejo han utilizado este método para aumentar la capacidad de su disco duro. El modo en el que manipulamos conscientemente nuestro mindware está cambiando drásticamente. Ahora esos itinerarios visuales ya no están en nuestra mente, sino en las pantallas, y nuestro cerebro se adapta para navegar en nuevos entornos virtuales. Bien, hace 3 años tuve una experiencia laboral fuera de la universidad que marcó profundamente mis nociones y mis ideas sobre el valor de la educación reglada. Fui a dar una charla a LG, de oratoria online. Allí me encontré a 3 nuevos trabajadores de la empresa, un físico, un ingeniero informático, ahí está, hasta ahí todo bien, y un estudiante de segundo de bachiller de 17 años. En el descanso me acerqué a él y le pregunté, oye, ¿tú qué pintas aquí? Y me dijo que todo lo que había aprendido lo había aprendido en YouTube. Y que llegó un momento en que se sintió en deuda con la red, así que decidió subir vídeos a su canal. Tenía subidos más de 300 videotutoriales sobre nuevas tecnologías. Pensé, wow, algo está cambiando y no nos estamos dando cuenta. ¿Qué papel le queda a la universidad cuando se convierte en un nodo más dentro de una red infinita de información? Nuestra forma de acceder al conocimiento ha variado a lo largo de la historia en función del desarrollo tecnológico. En este esquema se muestra la curva de aceleración, aquí no se ve muy bien, pero aquí había una especie de curva, de la producción tecnológica y la capacidad para acceder a la información. En las sociedades cazadoras-recolectoras el aprendizaje se produce mediante la observación, la imitación y la práctica. El objetivo es la supervivencia del grupo y la información se transmite de forma oral, en forma de relatos, canciones y rituales. El modelo es cíclico, pues se perpetúa generación tras generación y los ancianos, por experiencia, son los guardianes del conocimiento. En las sociedades agrícolas el conocimiento se diversifica y ahora el aprendizaje depende de la familia y más del gremio. El modelo es orgánico y como los órganos se especializan en una determinada función social. Los maestros, magister, son los mejores en una determinada materia, el maestro herrero, el maestro carpintero. Y la invención de la escritura relega a un segundo plano la memorización de información. El mundo se divide ahora entre los que dominan esa nueva tecnología y los analfabetos. En la sociedad industrial, las relaciones entre grupos sociales se hacen cada vez más complejas y surgen o se consolidan figuras mediadoras de conocimiento, como el profesor ilustrado. El sistema educativo busca estandarizar, centralizar, monopolizar y patentar el conocimiento. Este periodo no se entendería si la proliferación de la imprenta y nuevas formas de almacenar y transmitir información aparecen como la cámara fotográfica o el telégrafo. En la sociedad postindustrial o de los medios de comunicación de masas, las instituciones educativas ya no monopolizan la transmisión de conocimiento, surgen nuevos y más poderosos mediadores de información como el cine, la radio y la televisión. No obstante, la educación sigue con el modelo ilustrado anterior. Se empieza a hablar de alfabetización mediática como una cualidad importante que todo ciudadano debería tener. En la actualidad, la llegada de Internet y de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación vuelven a cambiar el modelo. Bauman se refiere a la sociedad actual como la era líquida, cuyo paradigma es el cambio como única constante. Los conceptos de identidad y autoría se diluyen en un todo virtual cada vez más real. La mayor biblioteca hipermedia creada por la humanidad al alcance de la mano, millones de personas compartiendo información, aprendiendo los unos de los otros. Los medios tradicionales y el rol del profesor ilustrado como únicos transmisores de información dan paso a un modelo de comunicación más horizontal entre usuarios. Como señala Chris Anderson, vivimos en la era de la innovación acelerada por la multitud. En un estudio de IDC Digital Universe, en los últimos 2 años se ha producido
el 90% de toda la información en la historia de la humanidad y prevé que se multiplique por 2 en los próximos 2 años. En un solo mes en YouTube se comparten más vídeos que los producidos por las 3 mayores cadenas de televisión norteamericanas en los últimos 60 años. Esto se traduce en que nuestros alumnos pueden aprender bebiendo de muchas más fuentes que las diseñadas por un solo profesor. Este modelo de comunicación horizontal no está recogido en ningún temario. Es algo así como un conocimiento bastardo, espurio, no reconocido a priori por las instituciones educativas. Bien, este escenario plantea infinitos desafíos al sistema educativo. El primero es la brecha digital que separa a los nativos, inmigrantes y analfabetos digitales. El analfabetismo digital es una condición que no solo afecta a los más desfavorecidos. No se libran políticos, profesores, médicos y otras figuras de responsabilidad social. El segundo gran desafío no es la coca, sino el conocimiento caduco. Los conceptos de temario y asignatura están condenados a la obsolescencia. Sobre todo en carreras vinculadas a las ciencias de la información resulta cada vez más absurdo plantear un currículo a 4 años vista. Y el tercer gran desafío creo que es los modos de evaluar el conocimiento y las competencias adquiridas. Quizá a alguien aquí o en sus casas le haya ocurrido suspender un examen, pero que en las calificaciones oficiales aparezca como un aprobado o un notable porque ha habido un fallo a la hora de introducir las notas. Vale, ahora me pregunto cuántos de esos fueron a secretaría a decir: mire, perdone, es que aquí pone un 8,5, pero yo saqué un 2, así que por favor suspéndame. ¿Cuántos? Ninguno, ¿verdad? Esto ocurre porque estamos en un sistema en el que el fin es aprobar y no aprender. En un sistema en el que el fin es conseguir unos objetivos reales y consensuados, no ocurriría este fenómeno. Con respecto al analfabetismo digital, hoy más que nunca es fundamental invertir en la formación de profesorado. No se puede desarrollar el pensamiento crítico ni la creatividad si no se está relativamente al día con las nuevas tecnologías y el abanico de posibilidades docentes que conllevan. Con respecto a lo caduco y efímero del conocimiento, propongo un sistema educativo en el que el saber no se articula en torno a asignaturas, sino en torno a proyectos, cuyos contenidos son creados, recreados, mezclados y remezclados por los protagonistas del momento. El mero hecho de ir a clase tiene que ser un acontecimiento creativo. Solo así evitaremos que nuestros alumnos estén con el WhatsApp hablando con el que tienen al lado diciendo «vaya coñazo de clase». Y la prohibición no es la solución. Y con respecto al rediseño de los modos de evaluar el conocimiento y las competencias adquiridas, propongo la sustitución del examen por el experimento. Todo proyecto es en sí mismo un experimento y, como tal, se pueden medir una serie de variables como los objetivos que se pretenden conseguir. Desde hace unos años llevo aplicando un método al que yo llamo la panevaluación o la evaluación del todo. Este método consta de una serie de informes, el informe de autoevaluación, intraevaluación, interevaluación, evaluación del profesor y evaluación del proyecto en su conjunto. Y todo esto para conseguir el mayor feedback posible de los alumnos. En el informe de autoevaluación consta de un pretest de la autopercepción de competencias básicas, competencias técnicas y psicomotrices, competencias cognitivas y competencias emocionales y sociales, y en un post-test equivalente que se realiza al final del curso para luego compararlos y ver si ha habido evolución o no. En el informe de intraevaluación, cada estudiante valora el rendimiento de sus grupos de trabajo, de su grupo de trabajo, y es un informe individual y anónimo. En el informe de interevaluación, cada grupo de trabajo consensúa una crítica a los proyectos de otros grupos dentro de la misma clase. Lo mismo ocurre con la evaluación del profesor y la evaluación del proyecto en su conjunto. Entonces, yo creo que de este modo cada estudiante es consciente de su propio progreso, es consciente de los conocimientos que ha adquirido, de las competencias que ha desarrollado, de los avances de sus compañeros y de la función del profesor en todo el proceso. Entonces, todos estos informes, junto con los trabajos creativos de los alumnos y el profesor, formarían una memoria colgada en la nube. Y en todo caso, al año siguiente, los alumnos tendrían un relato detallado de lo que ocurrió el año anterior para hacerse una idea tanto de sus logros como de sus carencias. Y así ir mejorando año tras año entre todos, que yo creo que es de lo que se trata. De este modo propongo la sustitución del examen por la evaluación del todo. Del examen solo al alumno, claro. Ahora bien, si eres Simónides de Ceos y eres capaz de dar unas clases magistrales durante 2 horas
todas las semanas y mantener a todo el mundo con la boca abierta, pues enhorabuena, adelante. De hecho, creo que la heterogeneidad del profesorado es pieza clave en todo esto. Yo no soy capaz de hacerlo y por eso apuesto por una educación basada en el liderazgo y en el empoderamiento de los alumnos y las alumnas, en una educación espuria, bastarda, producto de la promiscuidad y el mestizaje, no predeterminada al 100% por un temario, sino basada en el aprendizaje cooperativo, accidental, serendípico, invisible, ubicuo. Podría daros más explicaciones, pero bueno, creo que he hablado ya suficiente por hoy, así que os dejo con mis alumnos que seguro que os lo explican mejor que yo. La educación espuria. Bastarda. Es producto de la promiscuidad y mestizaje. Se produce dentro del matrimonio universitario, pero no responde a programas, temarios ni asignaturas. Este adulterio educativo Lucha contra el incesto, que resulta de reproducir al pie de la letra información endogámica y obsoleta. Es urgente Que las universidades reconozcan como legítimo este tipo de aprendizaje, puesto que existe, está vivo y no se va a ninguna parte. Y no se va a ninguna parte. y no se va a ninguna parte. Pues nada, muchas gracias.